¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a esta edición de Meditaciones. Hoy nos toca revisar el segundo mandamiento de la ley de Dios, que tradicionalmente nosotros lo conocemos como no tomar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, el Evangelio de Mateo lo presenta con alguna modificación. El contenido es el mismo, pero escuchemos lo que dice Mateo en el capítulo 5, del versículo 33 al 37, que nos trae la liturgia de este día sábado. Por cierto, día de San Antonio de Padua, un santo muy querido. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor todo lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, sobre esto es interesante consultar el catecismo, pues de lo contrario podríamos caer en alguna posición bastante radical. Y hay quienes dicen: yo no juro de ninguna manera, yo solo digo sí cuando es sí y no cuando es no, porque lo demás viene del diablo. Ciertamente esas fueron las palabras exactas que el Evangelio pone en labios de Jesús. Pero ¿cómo lo ha interpretado la Iglesia a lo largo de estos 2000 años? Es interesante recordar que el Catecismo, en el numeral 2124 o 2142, dice: el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Y sobre esto tenemos que recordar lo mal que está nuestra civilización en cuanto a esto. Si bien es cierto que las costumbres cristianas se han relajado, aún más se ha relajado el vocabulario de la actualidad. La gente cada vez es más grosera, cada vez es más mal hablada, cada vez las vulgaridades abundan, se multiplican, y ya lamentablemente han metido a Dios en estas vulgaridades, en unos países más, en unos países menos, pero lamentablemente ya la maldición y el uso de Dios en ellas, lo que se llama la blasfemia, es cada vez más frecuente, y la gente piensa que eso no tiene repercusiones, y sí las tiene, porque nos estamos metiendo con el segundo mandamiento, y esto es pecado, esto no está bien, y esto forma parte del relajamiento de las costumbres de los pueblos. En el siguiente numeral 2143 dice: entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en Él, se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. No le empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Precisamente por este mandamiento el nombre de Dios se olvidó, porque no se usaba. De ahí todo el problema que ha venido, que si Dios se llama Yahvé, que si Dios se llama Jehová, porque a la final en el idioma primitivo hebreo no habían vocales, solo habían consonantes. Por lo tanto, nadie sabe exactamente cómo sonaba, pero todo indica, y según la escuela yavista, es más probable, y por eso los católicos así lo hemos hecho, que sonara Yahvé y no Jehová.
Si usted quiere saber si una Biblia es católica, vea cómo llama a Dios en el Antiguo Testamento. Si lo llama Jehová, es protestante. Si lo llama Yahvé, es católica. Normalmente es así. Dice, la diferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Así que, hermanos, si usted quiere ver si una persona es religiosa, vea cómo habla, vea cómo se expresa, vea si mete a Dios en sus conversaciones y vea si en su manera de hablar en la calle es cuidadosa cuando mete a Dios en ella. El numeral 2146 dice, el segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. El segundo mandamiento se refiere no solo al nombre de Dios, sino a todo lo que pertenece a Él, e incluso a la iglesia que pertenece a Dios y los consagrados que pertenecen a Dios. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y, cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. ¿Qué decir de la blasfemia? Se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, bien sea en el interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío e injuriar a Dios, faltarle al respeto y a las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago, el apóstol, reprueba a los que blasfeman el nombre santo de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos. Eso está en su carta, en el capítulo 2, versículo 7. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a la servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca, como así ha sucedido, el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre, y es de suyo un pecado grave. Además, las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre de Dios. Ahora bien, lo que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo dice claramente que Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Y lo que hemos leído dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, pero yo le digo, no juren en modo alguno, y que sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios, y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la intención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia, y esto es importante que lo escuchemos, ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa. Por ejemplo, ante un tribunal, incluso cuando los testigos de un matrimonio o los mismos que se van a casar van a prestar su declaración para poder contraer matrimonio, ellos tienen que jurar de que van a decir la verdad porque van a contraer un matrimonio, a realizar un sacramento que va a ser para toda la vida, y se necesita que su testimonio esté avalado por la verdad, y solo a través del juramento esto puede ser posible. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo en la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Además, hay una palabra acerca de otra cosa. Si el nombre de Dios debe ser respetado, ¿qué podemos decir acerca de nuestro nombre? Es interesante lo que dice el catecismo. El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre,
al ser humano, al hombre y mujer. Y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. El nombre del bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. ¿Qué decir, hermanos, de este asunto? Que ahora los papás le ponen a sus hijos un nombre extraño, nombres ajenos, nombres que no tienen significado concreto, nombres de otros países, sin traducción, que no conocen la traducción, y nombres que a veces hasta son contrarios a la tradición cristiana, nombres que son compuestos por la mitad de la sílaba del padre, la mitad del nombre de la madre, que no tienen realmente ningún significado sensato. El párroco podría ponerle hasta un nombre al niño para uso incluso de la familia, aunque no fuera un nombre legal, pero puede tener injerencia en esto porque tu nombre va a ser eterno. Dios te va a llamar por tu nombre y ese nombre va a pasar a la eternidad. Piensa en eso cuando vayas a ponerle el nombre a tu niño, o dile a tus hijos que tienen que pensar muy bien. Si ya tú le pusiste un nombre a tus hijos, ahora tus nietos merecen tener un nombre cristiano, un nombre de santo, un nombre de un misterio que tenga que ver con la cristiandad. Esto es bien importante. Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad que lo va a llevar. Yo estoy muy agradecido con mi madre de que ella me haya puesto Rafael. Y créanme, la presencia del arcángel San Rafael me ha acompañado toda la vida y he tenido muchísimas experiencias acerca de la presencia del arcángel en mi vida personal, no solo como sacerdote, sino como ser humano, incluso antes de ser cura. Así que yo les puedo dar testimonio de que esto funciona, de verdad funciona, y que la presencia de este amiguito mío, del arcángel San Rafael, ha sido de muchísimo valor para poder alejarme del mal, para poder protegerme de los que me han intentado hacer mal y para poder acercarme más a Dios y vencer las tentaciones. A veces uno no es tan, digamos, fiel a las insinuaciones del arcángel o del ángel de la guarda o del santo, pero de verdad ellos están allí apoyándolo a uno a hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, pidámosle mucho a nuestros santos patronos que nos ayuden a proceder conforme al nombre que llevamos. Y si no llevamos un buen nombre, pues pidámosles al Señor que nos ayude a actuar conforme a nuestra dignidad de hijos de Dios y a darle el honor que su nombre merece. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Chao, chao.